La paz esté con ustedes. Amigos, adoro el Evangelio de este fin de semana. La historia de Jesús que cura al hombre que está impedido de hablar y que no puede escuchar. Se desarrolla en tantos niveles diferentes y todos son hermosos. Una primera cosa para prestar la atención es que Jesús hace algo que es relativamente raro en los Evangelios. Hace un recorrido fuera del territorio de Israel. Les advierto, él dijo, yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Así que esa es su primera obligación. Pero sabemos que luego de la resurrección, especialmente nos viene a la mente Pablo, la iglesia va hacia el exterior de Israel hasta los confines del mundo. Así que ocasionalmente en los evangelios tenemos una especie de anticipo, una especie de indicio de este movimiento. Bueno, especialmente en esta historia porque Jesús realiza un recorrido fuera de Israel en lo que es llamada en griego la Decápolis. Simplemente se refiere al área de las 10 ciudades. Este era un territorio al este del río Jordán, en la actual Jordania. En esa época estaba fuertemente bajo la influencia de la cultura grecorromana, porque los romanos querían destacar, nuestra cultura ha llegado hasta los confines del mundo. Así que era una especie del extremo oriental del Imperio Romano. Así que en este territorio más griego romano, hoy podríamos decir más secular, Jesús realiza un recorrido. Y allí le traen un hombre que no puede oír, y tal como es a menudo el caso con las personas que no pueden oír, tiene un defecto para hablar. Y como todo el mundo sabe, Jesús lo cura. Ahora bien, he dicho esto muchas veces. Los evangelios están intensamente interesados en el Jesús sanador. Así que no hay duda alguna de que este hecho realmente sucedió. Jesús curaba gente todo el tiempo. Y esta historia es recordada tan vívidamente que sin dudas está describiendo un evento histórico real. Dicho esto, los autores del Evangelio son genios literarios y teológicos. Y entonces toman estas historias y las presentan de tal manera que funcionan también en planos más profundos. Así que estamos llamados a ver en esta historia de curación una especie de historia de curación más profunda. Y pienso que esta historia está totalmente relacionada con la evangelización. ¿A qué me refiero? Bueno, leámosla más simbólicamente. La Decápolis, las 10 ciudades, el reino que es más secular fuera de Israel. Pienso que mucho de nuestra cultura occidental actual es como la Decápolis. En otras palabras, no es una cultura moldeada por la palabra de Dios, sino moldeada en gran parte por influencias secularistas. Como resultado, mucha gente en nuestra cultura no puede escuchar la voz de Dios. Están acostumbrados a otras voces, pero no a la voz del Señor. Si Israel representa esta cultura entrenada religiosamente, que sabe cómo escuchar la voz de Dios, la Decápolis, ese es el reino de los que no escuchan. El reino, si se quiere, de la sordera espiritual. Ahora bien, ¿escuchamos un montón de voces en nuestra cultura? Y la respuesta es obviamente sí. Todo el tiempo escuchamos la voz del materialismo. Me refiero a la visión, cielos, los jóvenes la comparten en grandes números. La visión de que todo lo que existe es el mundo material. El mundo que describen las ciencias, materia y movimiento, es todo lo que existe. Propósito espiritual, sentido más profundo, valores morales. No, todo se reduce simplemente a lo material, materialismo. Así que busca tanto placer como puedas en tu vida. ¿Qué tal la voz? He hablado de esto mucho con ustedes, del individualismo subjetivista. Yo soy la fuente de valor, soy la fuente de verdad. La verdad es lo que yo digo que es. Yo determino mis propios valores morales. Esto está descontrolado en nuestra cultura. Esa voz se escucha todo el tiempo. Relacionadamente, la voz del relativismo moral. No existe ninguna verdad moral real. Existe lo que es verdad para mí y lo que es verdad para ti. ¿Y quién soy yo para imponerte algo? Y permitamos una suerte de tolerancia endeble entre los puntos de vista de los demás. Sí, esa voz se escucha todo el tiempo. De hecho, estas tres, pienso, pueden escucharse resonando una y otra vez en casi todas las películas que miran. Miren una película hoy y estén atentos al mensaje final de la película. Pienso que van a escuchar alguna versión de estas voces. Escuchen música pop, escuchen las letras de las canciones a las que los jóvenes prestan atención. Pienso escucharán estas voces muy claramente.
Lean los libros que son populares en nuestra cultura. Escuchen a las estrellas del pop que dominan la discusión. Sí, escucharán un montón de estas voces. Ahora bien, ¿cómo funciona? Mi habilidad de hablar articuladamente se correlaciona muy directamente a mi habilidad de escuchar. ¿Cierto? Si escucho ciertas voces, voy a comenzar a reproducirlas. Esa es la manera en que aprendemos el idioma. Si estas son todas las voces que escuchamos, eso es todo lo que alguna vez vamos a decir. ¿Cuál es el planteo? Nosotros, en nuestra cultura, esta decápolis de hoy, somos a menudo sordos a la voz de Dios. Sordos a esta voz más elevada, que pronuncia una verdad espiritual divina, que pronuncia los valores morales eternos, que habla sobre la existencia y requiere una invitación de Dios. Somos sordos a esa voz. ¿Qué sucede entonces? Tenemos dificultades para expresar estas verdades. Ya que no las podemos escuchar, no las podemos decir. Quiero decir, pienso que esto es cierto masivamente a lo largo y ancho de la cultura secular actual. ¿De acuerdo? Con esta lectura más simbólica en mente, regresemos y repasemos esta historia y el modo en que Marcos la describe. Entonces, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Puedo sugerir que son casi todos en nuestra cultura secular. Él lo apartó a un lado de la gente. Es muy interesante. Ustedes dirán, bueno, es solo un pequeño detalle. No lo creo. ¿Cuál es la clave? Para que este hombre recupere su oído y su habla, tiene que ser apartado de la multitud. La multitud actual. Las voces que nos rodean por todos lados. Parte del trabajo de la iglesia es apartar del mundo para que otro mundo pueda abrirse. Llevar a las personas a otro espacio de experiencia, al espacio de las verdades morales y espirituales, las verdades sobre Dios. Apartarlo de la multitud. Tal vez para la gente joven que me esté escuchando ahora, ¿con qué clase de multitud están? ¿Con quiénes se juntan? ¿A quiénes escuchan todo el tiempo? Ya sea que estén en Facebook, en Twitter, en Instagram, mirando películas, escuchando canciones. ¿Cuál es la multitud que los rodea? Tal vez sea momento de que permitan ser apartados de la multitud. ¿De acuerdo? Escuchen ahora. Lo aparta de la multitud, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Quédense con esa especie de imagen ciertamente extraña. Jesús coloca sus dedos en las orejas del hombre y luego no estamos totalmente seguros qué significa exactamente con saliva, le tocó su lengua. Así es como pienso sobre esto. Piensen en Jesús como si estuviera conectándose con el hombre. Jesús, como he dicho 1000 veces, no es un maestro entre muchos otros, un gran gurú espiritual, no. Es como un campo de fuerza. Él es aquel en quien vivimos, a través de quien conocemos. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Bueno, esta imagen de Jesús, como si estuviera conectándose en los oídos del hombre, esto es hoy el apartar a alguien de la multitud y conectarlo a la corriente eléctrica que viene de Jesús. Esa es la vida entera de la iglesia, ¿cierto? Eso es la evangelización, acercar gente a Cristo para que puedan ser conectados de nuevo a su energía, para que puedan escucharlo a Él y resonar con Él. Le tocó la lengua con saliva. ¿Era esto tal vez un gesto antiguo de curación? No lo sabemos exactamente, pero Jesús podría haberse inspirado en su cultura. Pero lo que adoro aquí, la intensidad del contacto físico.
Jesús, por así decirlo, como mezclando su propia vida en este hombre, que son los sacramentos de la Iglesia que involucran estos elementos físicos viscerales, agua y aceite y la imposición de las manos, y pan y vino consagrados. ¿No son acaso los sacramentos los medios por los que Jesús está mezclando su vida con la nuestra? Sencillamente adoro lo de conectarse en los oídos y tocar su lengua con saliva. Es un contacto tan visceral, tan físico. Bueno, eso es lo que significa estar en relación con Él. Oh, estoy teniendo en cuenta un maestro nuevo, interesante en mi vida. No. He llegado a vivir en Él. Ya no soy yo el que vive, dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Conectándose en su oído, tocando la lengua con saliva, este es el contacto intenso con Jesús. Escuchen ahora, adoro esto. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Primero, Efetá. Hay 3 situaciones en los evangelios en que se preserva el arameo de Jesús, su propia lengua. Primero, Talita cum, ¿recuerdan? A la niña. Pequeña niña, levántate. La otra es Elí, Elí, lema sabactani en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego esta misma. Es interesante, ¿no es cierto? Solo 3 veces en el griego de los evangelios en que el idioma original de Jesús es preservado. Éfeta, ábrete. ¿Pueden ver lo que significa? Paul Tillich, el teólogo protestante, hablaba de la finitud autocomplaciente. Se refería a la visión del mundo en la que aquí estoy en el mundo finito de materia y bienes de este mundo, estoy bien con eso, me siento satisfecho de mí mismo en mi finitud. Otro gran pensador protestante, Karl Barth, dijo que el pecado capital principal en la actualidad es la pereza, una especie de pereza espiritual. Ábrete, Éfeta, abran sus mentes y sus corazones y sus oídos para escuchar una voz más elevada. Adoro lo que sigue. Jesús, imagínense ahora, tiene sus dedos en los oídos del hombre, es el Hijo de Dios, es la palabra hecha carne, mira arriba al cielo, eso significa siempre que mira a su Padre, y luego suspira, gime. Gemir no es otra cosa que dejar pasar la respiración por las cuerdas vocales. No puedo dejar de ver en eso una imagen de la Trinidad. El Hijo mirando arriba hacia el Padre y luego el soplo del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo habla de los gemidos del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, aquí están. Este hombre sordo que no puede hablar. Así estamos todos nosotros, o muchos de nosotros en la cultura secular. No podemos escuchar la palabra de Dios y por lo tanto no podemos pronunciarla. ¿Cuál es el objeto de la evangelización? Es conectar a estas personas sordas y con dificultades para expresarse con el campo de fuerza de Cristo, para que a su vez puedan ser atraídas a la vida misma de la Trinidad. Ese es el programa. Ese es el programa para la evangelización. Tal vez sientan, mientras me escuchan ahora, que no están evangelizados lo suficiente. Tal vez sientan, sí, soy una especie de sordo para la palabra de Dios. Vengan a Cristo. En el relato la gente lo acercó a Cristo. De acuerdo, ustedes vayan por sus propios medios. Conéctense con ese poder. O tal vez, escuchan la palabra de Dios, pero mucha gente a su alrededor no. Tráiganlos, ustedes, ahora, hoy, como lo hicieron estos amigos, traigan ustedes a la gente a Cristo. Tráiganlos a la iglesia, acérquenlos a los sacramentos, conéctenlos al poder de Cristo para que puedan escuchar y eventualmente puedan, por tanto, ellos ser capaces de pronunciar la palabra de Dios. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. ¿Por qué crea Dios
El Concilio Vaticano I dijo, Dios no crea por necesidad. Dios no necesita nada. Dios es Dios. Sin el mundo, Dios sería completamente perfecto. Entonces, ¿por qué crea Dios? El Concilio Vaticano I dijo para manifestar y compartir su gloria. Es una maravillosa respuesta que refleja la tradición. ¿Saben lo que eso significa, hermanos y hermanas? Significa que la existencia del universo entero ha sido amorosamente deseada. ¿Qué es amor? Santo Tomás de Aquino dijo que amor es desear el bien del otro. Amor no es primordialmente un sentimiento, aunque puede estar acompañado de un sentimiento. Amor es un gran acto de voluntad. Cuando digo deseo tu bien, no para mi bienestar, sino para el tuyo. Amar es salir de nuestro negativo ego y decir, mi vida se trata de ti. Por eso escuchen, en relación con todo el universo, el amor es el sustento. Porque Dios no necesita el mundo, pero Dios ha deseado su existencia. ¿Qué más nos dice la creación? La creación dice que la no violencia es la realidad fundamental. ¿Cómo es esto? Es verdad. Oigan, vayamos a los viejos y antiguos mitos. La gente quiere traer de regreso a los dioses y deidades. Yo no sé, me alegro de que ya no estén. Miren los viejos mitos. Las deidades traían orden precisamente por medio de la violencia. Conquistando a otro dios, conquistando a otras deidades, peleando hasta someterlos en sumisión. Violencia para lograr el orden. A propósito, esa es una vieja mentira, creída desde la épica de Gilgamesh hasta Rambo. Ese es el gran mito, pero oigan nuestra tradición. Dios crea ex nihilo. Dios crea de la nada. Significa que con un acto de generosidad, sin violencia, Dios trae existencia al mundo con su palabra, sin siquiera pelear para someter ni conquistar a nadie. Pero ahora Dios, en un gran acto de amor, desea dar al mundo entero la existencia. Ahora leamos el Sermón del Monte nuevamente. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen, reza por aquellos que te maltratan, no está diciendo, es bueno ser bueno. Lo que está diciendo es, vive de tal manera que seas congruente con la partícula más profunda del universo. Eso es lo que significa la creación. La no violencia es lo fundamental de la realidad. ¿Qué más significa la creación? Significa que, queramos o no, todos estamos conectados. Thomas Merton decía, orar es encontrar ese lugar dentro de ti en donde tú estás, aquí y ahora, siendo creado por Dios. ¿No es una definición genial de oración? Encontrar ese lugar donde tú, en este momento, estás siendo amorosamente traído a la existencia. Cuando tú encuentras ese espacio dentro de ti, tú encuentras ese mismo espacio en mí, y el mismo espacio en él, y el mismo espacio en ella, y el mismo espacio en hermano Sol y hermana Luna. Cuando San Francisco lo decía, no estaba delirando. Esa es metafísica católica de la buena. Debido a la creación, estamos todos conectados por medio de este centro que compartimos. Ahora lee de nuevo la ética de la Biblia. No está simplemente diciendo, es bueno ser bueno. Está diciendo, debes reconocer por la forma en que vives que lo que nos conecta es siempre más básico y siempre más poderoso que lo que nos divide. Somos hermanos ontológicos. Esto es lo que quiero decir. Somos hermanos y hermanas en el nivel más fundamental de nuestro ser. Esto es lo que significa creación. ¿Qué más? Miren esa gran historia simbólica en el libro del Génesis. ¿Qué les dio Dios a Adán y Eva? Prácticamente completo reinado en el Edén. A propósito, el Edén, el sitio de la vida. San Irineo dijo esto: la gloria de Dios es un ser humano totalmente vivo. Dios no tiene ningún interés en ser nuestro rival, ningún interés en someternos. Lo que quiere Dios es que estemos completamente vivos y por ello da a Adán y Eva prácticamente total reinado en el Edén. Coman de todos los árboles excepto uno. Ya me referiré a ese, excepto uno. ¿Saben lo que los padres de la iglesia interpretaron de la maravillosa libertad en el Edén? La interpretaron como el permiso de Dios para las ciencias, el arte, conversación, política, amistad. Todo lo que enriquece la vida y la hace maravillosa. Eso es lo que está diciendo Dios. Vayan por ello, sean fructíferos, multiplíquense, coman de todos los árboles.
Eso es lo que Dios quiere para nosotros, vida, 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 totalmente vivos. Miremos la figura de Adán. Oh, cómo los padres de la iglesia les gusta esto. Adán les da nombre a todos los animales. Él los cataloga, catalogon. Los llamó de acuerdo con el logos que Dios puso en ellos. Por lo tanto, Adán es el primer científico